Finalmente quería tocar ya uno de los últimos temas que he estado revisando, prácticamente el último, que se trata del tema de herencia, que es un tema que también se había estado revisando antes y que quería proponerlo, más o menos lo que he podido entender de las clases que estoy recibiendo con el profesor. En esencia, el profesor ha propuesto un diagrama en el cual tenemos que hacer un ejemplo de herencia, ¿no? De poder pues, pasar este diagrama, ¿no? A lo que viene a ser el NetBeans, al sistema, con las clases, los atributos, los métodos, ¿no? Para que de esa manera podamos entender el tema de la herencia. Sabemos pues que acá está la clase padre, que es la clase persona, y sus clases hijas, que son la clase empleado y la clase cliente. Vemos que acá está la palabra extens, lo cual quiere decir que son clases hijas y que heredan los atributos de la clase persona, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poder diagramarlo para poder, con un pequeño ejemplo, para que más o menos se pueda ver este tema de herencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en el sistema vamos a colocar vamos a diagramar esto. A ver, ya vamos acá primero a colocar vemos que acá el primer atributo de la clase persona vendría a ser string nombre. Obviamente podemos colocarlo así, ¿no? Sin embargo, sabemos que aquí no es una buena práctica porque automáticamente al colocarlo así se coloca el modificador de acceso que es public. Y sabemos que el modificador de acceso public pues es no es una buena práctica porque hace que todas sus clases y métodos puedan ser accesibles a todo el mundo y de esa manera provocaría brechas de seguridad. Podemos también colocar el modificador de acceso private que nos va a permitir también proteger nuestros atributos, pero eso va a implicar que las clases hijas no puedan heredar los atributos de la clase padre, que es la clase persona. Sin embargo, también al momento lo ideal para poder utilizar cuando va a haber herencia, clases hijas que van a heredar, sería la clase protected. Con la clase protected va a hacer una función tanto de poder proteger los atributos y los métodos y también poder permitir que las clases hijas puedan heredar las clases o en este caso los atributos de la clase padre. De igual manera también lo vamos a colocar entonces, después tenemos para definir el género char, entonces acá también protected char género y también después protected int edad y también acá sería protected string dirección. Aquí ya tenemos todos los atributos de la clase persona. Ahora lo que vamos a hacer en este caso va a ser colocar el constructor. Para efectos de poder hacer algunos objetos, algunas pruebas, vamos a colocar un primer constructor que tenga que sea un constructor público, persona, pero que sea un constructor vacío, para que de esa manera podamos crear objetos sin necesidad de estar pasando ningún parámetro, ¿no? En los argumentos, ¿no? De igual manera también vamos a crear un siguiente constructor que es un constructor obviamente público. Todos los constructores son públicos, pero que tenga un único argumento que sería el atributo nombre, ¿no? Lo vamos a utilizar también para poder inicializar el nombre, que es parte del aplicativo que vamos a hacer, del ejemplo que vamos a hacer, que es poder colocar los datos de un empleado, de la persona, ¿no? Colocar un nombre, por esas razones que vamos a inicializar y vamos a crear un objeto después, solo colocando el nombre del empleado, ¿no? Para ello entonces vamos a colocar acá thisNombre igual nombre de igual manera, ¿no? ThisNombre igual nombre. Y posteriormente también vamos a colocar acá, vamos a crear un tercer constructor ya con todos los atributos de la clase persona. Para ello vamos a darle clic derecho acá y vamos a darle insert code, vamos a dar constructor y vamos a elegir todos los atributos y vamos a darle generate, ¿no? De esa manera estamos generando un constructor completo en el cual pues estamos viendo todos los atributos, todos los parámetros aquí y los atributos inicializados. Ahora lo que tocaría sería crear los métodos get y set para poder acceder o modificar los valores justamente de estos atributos, ¿no? Para eso entonces lo que vamos a hacer, vamos a apoyarnos en el IDE, porque esto ya lo hemos hecho muchas veces y de alguna forma podemos entender lo que el IDE nos dice al momento de mostrar este código. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a darle clic acá y vamos a darle insert code y vamos a irnos entonces ahora a getter and setter, ¿no? Para poder crear estos
estos métodos, ¿no? Lo que viene a ser el método get y set. Voy a darle clic acá en persona para que se seleccionen todos, ¿no? Para que se puedan crear, y vamos a dar clic también en encapsulate fields, que es para encapsular los datos, y de esa manera se puede usar el atributo this, ¿no? La palabra this, y de esa manera se puedan seleccionar los atributos. Vamos a dar clic acá y luego le vamos a dar en generate, ¿no? Vemos que aquí se han utilizado todos, se han utilizado los métodos get y set para cada uno de los atributos de la clase. Vemos que en lo que lo que viene a ser el método set, sí han utilizado el this, pero en el método get no lo han utilizado. Bueno, lo colocamos de manera manual, ¿no? Porque es una buena práctica en todos los métodos get. En todos los métodos get. Este también. Y ya. Una vez que hemos hecho esto, ya prácticamente ya estaríamos definiendo bien esta clase según lo que habíamos visto en el diagrama, porque acá también implica, ¿no?, que se coloquen los métodos get y set y todo lo demás. Ahora lo que faltaría acá hacer la clase toString, ¿no?, que es algo que ya habíamos visto anteriormente. Para eso le vamos a apoyar también en el IDE, porque es algo que ya conocemos. Clic derecho, insert code, y vamos a darnos en toString. Vamos a elegir también vamos a seleccionar todos los atributos, y vamos a darle en generate, ¿no? De esa manera este override va a permitir sobreescribir, ¿no?, la clase anterior, y de esa manera vamos a poder colocar una descripción de todos los atributos del objeto que se va a crear, en este caso de la clase persona. Por eso acá muestran la clase persona, y acá lo que ven a ser sus atributos, ¿no?, con cada uno de sus valores. Eso lo va a mostrar. En este caso ahora lo que podemos hacer sería básicamente una prueba, ¿no?, para que de esa manera podamos definir lo que viene a ser la clase persona, ¿no? Para ello entonces, en primer lugar, a ver, nos damos cuenta acá estaría la clase persona, acá está la clase empleado, que también es la clase hija. Entonces ahora tocaría hacer una clase empleado que extiende de la clase persona. De la clase persona vamos a hacer un paquete con un test, ¿no? Vamos a hacer un test de prueba para ver cómo nos muestra esta parte, cómo nos muestra. Para eso vamos a colocar test package acá. Vamos a colocar acá new, vamos a colocar Java class. Vamos a colocar ahora, vamos a poner unos test herencia en package test finish. Test herencia. Como vamos a crear un objeto, public static void main, y aquí obviamente pues vamos a crear el objeto. Pero antes de crear el objeto, para que podamos ver, nos podemos dar cuenta que, como lo había mencionado antes, que la clase persona tiene una clase hija llamada la clase empleado, que la vamos a crear en este paquete de acá. Vamos a crearlo, vamos a poner click en new, vamos a poner Java class, y vamos a colocar el nombre de la clase, que es la clase empleado. Va a estar en el paquete domain y en la locación test package. Entonces vamos a darle en finish. Vamos a sacar aquí la clase empleado. Recordemos que está dentro del mismo paquete domain. Y en la clase empleado nos vamos a dar cuenta que, al ser una clase hija, según el diagrama, al ser una clase hija de la clase persona, vamos a colocarle entonces la palabra extends persona. Extends persona, y de esa manera automáticamente la clase empleado estaría heredando todos los atributos y métodos, ¿no?, de la clase padre. Lo único lo que no se heredaría en estos casos sería, en este caso, bueno, se heredan los atributos, no, de la clase padre, pero lo que no se heredaría sería el método constructor. Eso no se hereda. Eso se puede colocar, ¿no?, adicionalmente también añadir, pero añadiendo una clase diferente llamada la clase super. Eso ya lo estaremos viendo en un ratito. Ahora lo que vamos a hacer, simplemente vamos a hacer las pruebas. Vamos a darle aquí en esta parte de acá, en esta hoja aparte que dice herencia, el test de herencia. Vamos a crear un nuevo objeto llamado empleado. Y acá vamos a colocar una variable que va a ser empleado1 igual a new empleado. New empleado. Bueno, vemos que el líder nos está lanzando un error porque este objeto empleado, pues necesitamos importar la clase empleado porque está en un paquete diferente. Eso es lo que nos dice aquí, que importemos el paquete, bueno, la clase empleado y el paquete domain. Clic acá y listo, ya se pudo importar,
Entonces ahora lo que simplemente vamos a hacer va a ser mostrar el atributo, mejor dicho el objeto empleado, a ver qué cosa, que empleado 1 que nos muestra. So to be, y con esto vamos a darle clic derecho y vamos a darle run file. Y si se dan cuenta, aquí aparecen, en esta parte de aquí, aparecen los atributos de la clase padre, porque si nos damos cuenta no he colocado absolutamente nada en la clase hija. En la clase empleado no hay nada, todo está en blanco. Sin embargo, si le damos este test, ¿no? Si le damos este test de acá, al colocar extends persona, esto ya está heredando por lo menos no los atributos de la clase padre, porque es su clase hija. ¿Qué pasaría si yo no escribiría esto? Si esto yo no lo escribo, entonces vamos al test de herencia, le damos a darle run file y me aparece esto de aquí, que es la dirección del objeto en la memoria. Entonces automáticamente, si coloco esto, ahí está heredando los atributos de la clase padre. Entonces le damos a clic derecho, run file, y aquí nos está mostrando. Por eso es importante poder hacerlo. Por supuesto que acá están los valores por defecto, no se ha definido todavía un nombre, tampoco un género, una edad tampoco, y tampoco una dirección, ¿no? Pero sabemos que estos atributos pertenecen a la clase persona que está más arriba. Ahora lo que vamos a hacer en este caso va a ser simplemente colocar los atributos de la clase empleado que definen en el diagrama. Para esto entonces en la clase empleado tenemos el ID empleado y el sueldo, que es double, ¿no? El ID empleado va a ser un ID que nosotros apenas ingresemos el nombre de un empleado, automáticamente el ID va a mostrar un número, ya sea empleado 1, empleado 2, va a ser automático. Eso lo tenemos que inicializar nosotros como un pequeño ejemplo adicional, aplicando algo llamado atributos estáticos, que ya lo he estado viendo ya con el profesor mexicano que ha estado recibiendo sus clases, y de esa manera he estado intentando un poco poder entender ese temita que a veces puede complicarse un poco. Entonces en este caso lo que podemos hacer ahora es definir primero estos atributos. Para eso puedo usar también protectText. Sin embargo, si ya no va a haber como acá ya no va a haber otra clase hija que herede los atributos de la clase empleado, entonces yo no habría necesidad de colocar la clase protectText, no de frente, como una buena práctica, la clase private. Una vez que colocamos la clase private, ahora colocamos int private int ID empleado. Y aquí ahora voy a colocar la siguiente clase, que es también private double sueldo. Y en este caso le vamos a añadir un tercer atributo que nos va a permitir para inicializar el ID empleado, y de esa manera se puede hacer un conteo de los empleados que se vaya a ingresar. Por ello voy a colocar la clase, voy a colocar aquí el modificador de acceso private también, y voy a colocar que este atributo va a ser un atributo estático. Sabemos que los atributos estáticos no dependen del objeto, sino de las clases. Eso ya lo había visto en otro tema anterior, justamente lo que viene a ser el contexto estático de los datos. Ahora en lo que viene a ser el private static tenemos también, voy a colocarle el nombre de este atributo, que sería contador empleado. Ah, no, acá me falta colocar el tipo, ¿no? Va a sacar un tipo, en este caso sería un tipo int, porque va a ser un número entero, el número que va a lanzar. Entonces una vez que tenemos esto, automáticamente ya podemos crear el método constructor, ¿no? Como es lo que seguiría. Entonces vamos a darle clic acá, vamos a apoyarnos en el ID, insert code, vamos a colocar constructor. Y aquí, aquí nos damos cuenta que ya al ser esto una clase hija, nos ofrecen también poder importar, en este caso también colocar el método de la clase padre, en este caso los constructores que habíamos definido antes, o los atributos de la clase hija, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo, si elegimos y le damos generate, vemos pues que acá se está en este caso colocando el constructor de la clase padre, que eso no se hereda. Acá están los parámetros, que son los atributos de la clase padre, pero para poderlos inicializar se utiliza la clase super para poderlos traer. El constructor es lo único que no se hereda. Sin embargo, en este momento no vamos a necesitar usar de momento la clase padre, o sea el constructor de la clase padre. Vamos a darle insert core nuevamente, le vamos a dar en constructor y vamos a seleccionar estas dos, tanto el ID empleado como el sueldo. Le vamos a dar en generate y aquí está. Una de las cosas que ya había mencionado antes es que yo voy a tener que ingresar el nombre, del empleado para que se pueda automáticamente asignarse un ID 1, ID 2, ID 3. Para ello entonces lo voy a tener que hacer, voy a quitar este ID empleado, porque esto yo lo voy a inicializar con un valor definido para que pueda aumentar
los valores. Entonces para esto lo que yo voy a inicializar va a ser el atributo de la clase padre string nombre, que está acá, ¿no? Este de acá lo estoy considerando acá para que al momento de colocar el nombre, el id empleado pueda aumentar, ¿no? Por supuesto que esto no lo puedo simplemente inicializar así, sino que tengo que poner acá abajo, poder traer el atributo de la clase padre a este nuevo constructor. Para poder traer cualquier atributo del constructor de la clase padre, colocamos el método super. El método super. Y aquí, ¿cómo lo vamos a inicializar? Con el nombre. Con el nombre. Una vez que inicializamos esto con el nombre, ya automáticamente ya aquí se acomoda, no vemos que ya el parámetro nombre también está en ambos, ya está inicializado, y aquí el dice empleado lo vamos a inicializar por nosotros mismos, no va a ser id empleado, sino aquí vamos a contar, vamos a indicar que esto va a aumentar, va a estar aumentando el contador empleado, o sea, a medida que el dice empleado vaya ingresando, va a aumentársele un valor. Esto al ser un atributo estático, una buena práctica es que se coloque también la clase de donde viene, que es en este caso empleado. Empleado.contador empleado, que es lo mismo, ¿no? Básicamente es como una buena práctica, y este doble más obviamente quiere decir que va automáticamente a aumentar de uno en uno. Ahora lo que vamos a hacer en este caso va a ser colocar los métodos set and get. Cabe resaltar que el método set and get lo que indica acá, vamos a considerarlo tanto para estos dos valores, para el id empleado y para el sueldo, pero en el id empleado no vamos a considerar el método set porque obviamente lo estamos inicializando, no vamos a modificar nada porque eso lo vamos a inicializar nosotros mismos al momento de que se coloque automáticamente los valores 1, 2 y 3 para indicar el número de empleado. Es por esa razón que solamente vamos a considerar para id empleado el método get, pero para sueldo sí vamos a incluir el método set and get. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar acá insert code, getter and setter, vamos a elegir a sueldo y vamos a elegir el id empleado y vamos a darle generate, ¿no? Generate. Obviamente nos damos cuenta que aquí get empleado, bueno, no está utilizando el dis, pero eso lo podemos colocar después. Acá tenemos también el temita de public void set empleado. Como había comentado, id empleado ya no lo vamos a necesitar porque eso ya automáticamente se va a inicializar. No, pero después para sueldo sí el método get and set sin ningún problema. Acá también algo que debemos tener en cuenta es colocar el método toString, ¿no? Entonces, clic derecho, insert code, vamos a intentar el método toString. Acá ya están los dos campos seleccionados. Podemos utilizar también, apoyarnos de la función el método Stream Builder, ¿no? El Stream Builder, para que de esa manera se pueda, de alguna forma, el Stream Builder es una función que va a permitir que se pueda modificar una cadena sin necesidad de poder crear un objeto nuevo. Es una buena manera de poder concatenar cadenas y de esa manera nos va a permitir poder llevar un mejor control en este caso. Vamos a darle Generate. Y automáticamente se ha creado con el método StreamBuilder SBAppend, ¿no? De la clase empleado, sus atributos como el id empleado, como el sueldo, ¿no? Y si hacemos ahora una prueba acá para ver qué atributos está mostrando, nos vamos a dar cuenta que en el test de herencia nos está mostrando un error al crear el objeto, la variable empleado 1 de la clase empleado. ¿Por qué nos está mostrando un error? Porque aquí ya en la clase, el constructor empleado ya nos está pidiendo un nombre y un sueldo, ya que acá en la clase empleado ya hemos definido estos dos parámetros, que tengan un nombre y un sueldo. Por supuesto que lo vamos a hacer, por supuesto que vamos a hacer ese tema para que de esa manera podamos definirlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser clic derecho, bueno, mejor dicho, control espacio, vamos a colocar acá un nombre, en este caso voy a colocar un nombre mío, que en este caso Mario, y vamos a asignar un sueldo, bueno, el sueldo que yo debería tener, que son 5.000 soles. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí sería, vamos a mostrar ahora los valores que muestran en empleado 1, clic derecho, run file, y nos damos cuenta que en la variable empleado 1 se está mostrando la clase empleado de una manera más ordenada, que el id empleado está inicializándose en 1, ¿no? Y también el sueldo. Por supuesto que aquí todavía no está mostrando el nombre, eso también lo podemos añadir en la clase empleado. En la parte de acá abajo, donde dice override, acá donde dice sueldo, podemos añadir un append más, y aquí podemos colocar nombre, y aquí también colocarle nombre, para que de esa manera pueda ser considerado. Acá nos está mostrando un fallo, a ver de qué se trata. Nombre has private, ok, access in persona. Eso quiere decir que obviamente al momento de hacer al momento que
Los atributos privados de la clase empleado están bien porque no va a tener clases hijas, pero para la clase padre, que es la clase persona, al momento de hacer los métodos set and get y colocar el override, se ha automáticamente pasado a privado. Eso no está bien porque tenemos una clase hija que necesita heredar los atributos de la clase padre. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar protected, acá también protected, acá también protected y acá también protected para permitir que se puedan utilizar estas clases. Regresamos aquí y acá ahora sí se va el error. Estamos considerando el nombre, vamos acá al test de herencia, vamos a darle clic derecho run file y aquí nos estamos dando cuenta que ya se está considerando el nombre de Mario, en este caso es mi nombre. Por supuesto acá también en este caso en algunas ocasiones también a veces puede ser un poco más fácil considerar de frente la clase, colocar de frente el objeto de la clase padre, ¿no? En ocasiones también puede ser útil. Para ello simplemente lo que se tendría que hacer sería borrar este nombre, colocar solamente la coma indicando que lo están añadiendo y luego en el append colocar aquí la clase super, ¿no? Colocar la clase super, pero no va a quedar ahí, vamos a darle un botón y aquí vamos a colocar que inicialice, que vamos a poner un punto y vamos a pedir que saque el método toString para que de esa manera nos muestre la clase. Vamos a guardar acá los cambios, vamos a ir a test de herencia y vamos a darle clic derecho, run file y como se podrán dar cuenta aquí ya se está importando, también se está mostrando la clase persona con sus valores. Aquí lo que hemos inicializado es Mario, se muestra aquí Mario. Bueno, el sueldo todavía no lo hemos puesto, género, edad y dirección todavía no se ha inicializado. Aquí sí se ha inicializado el sueldo que es 5.000 por supuesto porque yo lo había indicado. Entonces más o menos es lo que se muestra para la clase empleado. Todavía faltaría la clase, la otra clase que está acá, que es la clase cliente, que también lo vamos a estar realizando para de esa manera continuar con este diagrama. Pero con esto nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el ID de empleado ya está empezando a aumentar. Si pusiéramos un valor de un empleado adicional, eso automáticamente también estaría aumentando. Entonces ahora vamos a seguir con lo que viene a ser la parte del diagrama del cliente.